Vamos a recibir ahora a Jessica Young, gerente de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quien nos presentará el tema Adaptación de las ODS a las realidades regionales con enfoque en cuencas hidrográficas. Recibimos en tarima a la señora Jessica Young. Bueno, esto, a ver. Sí, gracias. Bueno, muy buenos días. En nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, realmente es un honor estar aquí con todos ustedes. Felicitamos a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, a los más gremios del sector privado aquí presentes, a su excelencia el ministro de Ambiente y invitados todos, cuerpo diplomático, amigos, colegas todos, medios de comunicación, jóvenes de la Academia de Liderazgo para Cambio Climático. La verdad es que para nosotros es verdaderamente un honor estar acá con ustedes y compartir un poquito de cómo estamos viendo el poder entrar a trabajar sobre soluciones climáticas que incorporen temas de agua, pero que también adapten esquemas o mecanismos de una mejor gobernanza y de una participación con todos para no dejar a nadie atrás. Con ese mensaje casi que me adelanté a todo lo que iba a presentar. Bueno, buscando el título y un poco para complementar las intervenciones distintas que va a haber esta mañana, no se captaba muy bien cuando yo hablaba y mencionaba el tema de territorializar los objetivos de desarrollo sostenible o localizarlos. Así que el nombre que se colocó fue cómo adaptar los ODS a las realidades regionales con un enfoque de cuencas hidrográficas y luego vamos a ver por qué. Pero básicamente lo que nos estamos refiriendo es a cómo aterrizamos o digamos llevamos a lo concreto a nivel de lo local los objetivos de desarrollo sostenible. Muy rápidamente, supongo que como me decía alguien a la entrada, están ya familiarizados con los famosos cuadritos. Aquí los traje fuera del cuadrito precisamente a ver si, creo que esa pantalla ya no se ve, a ver si recordamos que son 17, una mirada muy rápida, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas, están basados en las 5 P's que llamamos, que básicamente es que están, digamos, repartidos en lograr metas y transformaciones para las personas sobre el planeta, contemplando prosperidad, tomando en consideración la paz y logrando partenariados o, digamos, garantizando alianzas. Aquí un tema súper importante es que estos ODS fueron diseñados después de un proceso realmente muy único, muy singular, donde se salió un poquito de la cajeta de trabajar a nivel nada más de técnicos y a nivel de representantes de gobiernos, sino que se trajo, digamos, la impronta, las recomendaciones de la sociedad civil, que son de carácter universal, es decir, aplican para todos, no únicamente para los países en vías de desarrollo, sino para todos los países, aplica para la sociedad civil, para el sector privado y no únicamente para el gobierno. Todos somos corresponsables y algo sumamente importante es que son integrales, o sea, básicamente lo que se busca es no trabajar más en silos o de forma sectorial y sobre todo, y muy al dedo de atacar el tema de las desigualdades, de no dejar a nadie atrás. Entonces, entre las diferentes categorías de desglose a los que apunta la Agenda 2030, uno de ellos es hablar de lugar o ubicación geográfica para garantizar que efectivamente nadie quede rezagado. Ya les voy a explicar qué es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Esta exclusión geográfica es una de las dimensiones, no es la única, evidentemente hay más, y se hace necesaria para poder llegar a conocer verdaderamente la fotografía de una situación, de algo que haya ocurrido, o poder responder o permitir digamos, una mirada de toma de decisiones más localizada. Lo que estamos viendo en pantalla es uno de los, digamos, de los monitoreos que hay a nivel global de cómo vamos con digamos, el cumplimiento de la Agenda 2030. Todo lo que ven en rojo básicamente es que pues hay muchos retos, o sea, que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y
hay muchos bolsones de desigualdad que atender. Aquí están divididos como un poco lo que originalmente se hacía, que es básicamente trabajar sobre el sector, ¿no? De un lado tenemos problemas de tipo, digamos, social, todo lo que tiene que ver con malnutrición infantil, seguridad alimentaria, el tema de la primera infancia, embarazo adolescente, etcétera, que son, digamos, los primeros ODS del 1 al 4, básicamente el 5 tiene que ver con la equidad de género, o dicho de otra forma, empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y vemos del otro lado de la balanza temas sociales que tienen que ver con temas de emprendimiento, negocio, prosperidad, ¿no? Participación de los jóvenes, informalidad laboral, cómo participan las mujeres, infraestructura resiliente, desigualdades. Y por último, o no por último, pero digamos vinculado a los ODS que están más, digamos, hacia lo que es las PES de planeta y el tema de paz y partenariado, violencia, seguridad ciudadana, sociedades pacíficas, pérdida de biodiversidad, degradación de la tierra, recursos naturales. Lo que ven acá es el dashboard al año 2017. Lo hacen por regiones. Este dashboard es de acceso público, cualquiera puede ver el reporte y me parece que aquí, sí. Panamá está aquí, en este puesto. Ya ven que todavía, pues mucho en rojo, ¿no? Y eso más o menos los avances. Aquí en una nota nada más interesante, el tema que fue, digamos, uno de los hallazgos del Informe Nacional de Desarrollo Humano que el PNUD presentó la semana pasada, es el tema de datos, ¿no? Vivimos en una sociedad de información, pero no hay acceso a datos o no hay suficiente generación de datos y no se están utilizando los datos, digamos, de la manera más costo eficiente para la toma de decisiones. Quise traerles el reporte del año 2018 para que vean cómo está hoy día. Básicamente Panamá aparece en verde, les voy a decir en cuál. A ver si lo... Uy, perdón, voy a echar para atrás. Me fui para adelante. Aparece en verde en el tema de pobreza, donde sí, básicamente, bueno, como muchos otros millones de personas en el mundo, se ha salido de la pobreza. No quiere decir que está todo a salvo, pero bueno, ha habido realmente una impronta importante. En todo lo demás se mantiene todavía en color rojo. Hay un dato muy curioso, el ODS de cambio climático que este año se estaría reportando de manera voluntaria. Hasta hace poco no aparecía la información y básicamente por un tema burocrático, es decir, la información no llegaba por los canales que hay establecidos en la institucionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos la aceleración de los ODS? Donde básicamente lo que se busca es que logremos importantes avances, no solamente en el tema social, no solamente en el tema económico, sino también en los temas ambientales, de manera que estos grupos de excluidos o las regiones más excluidas efectivamente puedan insertarse en estos, digamos, procesos de desarrollo sostenible, ¿no? Así que sí es cierto que se requieren políticas públicas para alcanzar las metas, pero también es cierto que estas políticas públicas deben contar con cajas de resonancia en lo local. Algunos de los retos más desafiantes para, digamos, atender desde este punto de vista del desarrollo está precisamente en cómo llegar a esas poblaciones vulnerables o en estado de vulnerabilidad, ¿no? Y básicamente es lo que tiene Panamá de reto. Panamá aparece como uno de los países en la posición número 60 en términos de desarrollo humano, pero si empiezas a colocarle la información en términos de desigualdad, ya se baja más de 10 puntos. Si lo pones en el panorama de desigualdad por cuestiones de género, o sea, cuál es la situación de la mujer en el país en términos de acceso a espacios políticos, de toma de decisiones, acceso a, digamos, la autonomía económica, se baja todavía más puntos. Entonces, también si comparas, evidentemente, entre lo que ocurre en la realidad en la ciudad versus lo que ocurre en las áreas rurales o en las comarcas indígenas, pues hay una tarea pendiente importante. Entonces, básicamente, la idea es poder trabajar los ODS a nivel de territorio, trabajando el subconjunto de brechas a las que se quiere atender, ¿no? Y esto, ¿cómo lo proponemos hacer? A través de la elaboración de mapas con datos geográficos que puedan superponer las capas e ilustrar la naturaleza multidimensional de los desafíos más acuciantes.
y esta es la que sí les quería mostrar. Lo que está anotado como con signos de interrogación no lo voy a explicar porque no va a dar tiempo para eso, pero básicamente son los desafíos de poder trabajar de esa manera. Pero uno muy importante que sí lo voy a mencionar y no quiero que se me olvide es el tema de los silos, cómo lograr trabajar multisectorialmente, cómo lograr trabajar con una aproximación multidimensional y dejar, digamos, de atender los temas por pedazos. Quizá viéndolo en capas es mucho más fácil, ¿no? Poner la información que permita definitivamente una mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces, ilustrar la naturaleza multidimensional de estos desafíos es lo que apuntamos cuando hablamos de localización o adaptar, digamos, al nivel de territorio los ODS. Por ejemplo, el acceso a agua, saneamiento, conservación de las cuencas hidrográficas, adaptación al cambio climático. Y bueno, la apuesta que estamos haciendo desde nuestra organización, desde el PNUD, es hacer un enfoque centrado en lo que estamos denominando hotspots para los ODS a nivel local, a nivel de territorio, para tener en mente el poder acelerar los progresos atacando verdaderamente donde se necesita. El término de hotspots porque básicamente, puntos calientes, estamos viendo dónde están, digamos, esos bolsones en el color rojo. Y cuando hablamos de territorio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Puede ser algo tan grande y más complejo como la cuenca hidrográfica, y eso es una apuesta que estamos proponiendo desde Panamá por la experiencia que tenemos a nivel de las 52 cuencas que están creadas como unidad territorial para la gestión ambiental y por el modelo que se viene desarrollando de gestión integrada de cuenca en la cuenca del Canal de Panamá, pero puede ir todavía más a detalle, puede ir a nivel de ciudades, puede ir a nivel de distritos, de corregimiento, inclusive de calle. Ya estamos escuchando no solo hablar de Smart Cities, por ejemplo, sino de Smart Caleta, que es, digamos, una apuesta que están haciendo en lugares como San Sebastián, España, donde precisamente entre más acotas tienes más facilidad de acceder a información que te permite, insistimos, en tomar mejores decisiones. Entonces, estas zonas pueden ser también en áreas rurales, pueden ser, digamos, en áreas urbanas, pueden atender, ¿no? Digamos, aproximaciones desde el punto de vista ecosistémico. Algo importante de anotar, este enfoque geográfico no desplaza para nada el trabajo específico que hacemos a nivel de los grupos vulnerables o en ámbitos como la planificación nacional sistémica y de los servicios públicos, ¿no? O sea, que son, digamos, aproximaciones complementarias. El enfoque geográfico lo que busca dirigir es la atención de los problemas de desarrollo, pero a nivel, pues, de una base territorial, ¿no? Donde a menudo como vimos en digamos, en una de las imágenes que vimos anteriormente, se superponen, por decirlo de alguna manera, problemas de escasez de datos, problemas en ejecución e implementación y débiles fuentes de financiamiento. ¿Será que me puede regalar un poquito de agua, por favor? Gracias. Y qué bueno que regularon también el aire acondicionado. Aquí estábamos teniendo un shock climático. Sí, que dicen que en Panamá es uno de esos pocos países donde uno se abriga para entrar y nos desabrigamos para salir. Entonces yo olvidé esa máxima. Entonces, a ver, sí vamos a trabajar, definitivamente se tiene que trabajar con el nivel nacional, ¿no? Con la información que hay, como esta que presenté del dashboard, para visualizar esas brechas a las que se le quiere prestar atención, pero cómo atacar esas exclusiones y esas privaciones en el nivel local, ¿no? Vemos, digamos, tres puntos importantes, 3 puntos medulares para esta localización, ¿no? Lo primero, los datos de los hotspots. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver aquí que no sé. Los datos de los hotspots, como decía, definir el territorio, ¿no? Y decidir, o sea, a qué básicamente se le va a prestar atención tomando en consideración las tendencias que hay de cumplimiento de ODS a nivel nacional con las proyecciones, digamos, o más que las proyecciones, perdón, con las problemáticas que se identifican a nivel del diagnóstico local, ¿no? Por ejemplo,
Se puede trabajar incluyendo, como mencionaba antes, las bolsas de exclusiones o brechas en temas de pobreza extrema, violencia contra las mujeres, embarazo adolescente, y a la misma vez ubicar entonces cuáles son esas áreas vulnerables a desastres naturales, depredación, deforestación o contaminación de fuentes de agua, ¿no? También algo sumamente interesante que vemos del tema de los hotspots es que nos permite mostrar a su vez soluciones. Se puede presentar a través de las capas de información cadenas de valor en biodiversidad, como el ejemplo que nos acaban de dar recientemente, el turismo sostenible, reciclaje y fomento de negocios verdes con autonomía para las mujeres, por ejemplo, o empleo juvenil. Es decir, hay la oportunidad de poder trabajar, como decía, de una forma más tejida, más que verlo de manera sectorial, como, pues, es, digamos, uno de los desafíos que hay a nivel de la región donde, digamos, está agarrando la Agenda 2030 y el trabajo fino de priorizar indicadores o el trabajo del monitoreo se está quedando en las instituciones que tienen el expertise o las competencias de los ODS del 1 al 4, por decir algo, pero que no manejan la información porque está en otras unidades sectoriales de lo que ocurre, por ejemplo, con energía o lo que puede estar ocurriendo en innovación y tecnología. Lo segundo sería que el hotspot, visto de esa forma como, digamos, una intervención a nivel de territorio, puede ofrecer un centro de gravedad para, digamos, confluir o catalizar en este espacio una plataforma de partes interesadas para atender, por ejemplo, servicios multiactores, es decir, que distintas personas se den cuenta de lo que pueden proveer, ¿no? O sea, uno de repente puede atender el tema de servicios, el otro puede atender también el tema de ejecución, otro puede monitorear, o sea, puedes ir creando plataformas para concretamente atender soluciones específicas, ¿no? Y creemos que es la mejor forma de trabajar. Creo que más adelante vamos a ver un caso de una alianza público-privada en Colombia que puede ilustrar un poco a lo que nos referimos cuando lo que queremos es que se trabaje entre el gobierno, el sector privado, las ONGs, la academia y las organizaciones de base comunitaria. Lo tercero, súper importante, es que los hotspots pueden atraer financiamiento específico a través de empresas inclusivas de ese nivel local y posteriormente jalar inversores, inversionistas de impacto, por ejemplo, para trabajar en esa línea, ¿no? Hay 3 pasos, entonces, para, como lo vemos, estamos del 3.3, para elaborar mapas de hotspots de ODS con los datos del nivel nacional y aportes del nivel subnacional. Por un lado, calcular las tendencias de ODS con esos datos nacionales. Panamá ya ha hecho una revisión de esos indicadores, en qué niveles están, con qué data se cuenta, con qué data no se cuenta, cuáles se van a trabajar, cuáles se van a priorizar. Esa información es importante darle seguimiento. Pero luego el segundo paso sería cartografiar los datos en el nivel local. En eso tenemos ejemplos en Honduras y en República Dominicana, donde se está trabajando a nivel de determinados municipios, específicamente yendo a corregimientos y extrayendo información que está permitiendo poder elaborar paneles o dashboards de seguimiento, donde entonces ves toda la información fluyendo a la misma vez. A ver cómo lo digo de una forma diferente estando aquí en el gremio del sector privado. Y lo mencionaba con Milagros de Senacit, que tiene una altísima preocupación de hace rato del tema de cuando se toman decisiones sobre políticas públicas, o sea, en qué parte de esa fase del proceso se miran los datos. Lo que pasa es que los miramos separados, es decir, llega alguien y trae el dato de por qué es importante los arrecifes de coral desde el punto de vista de la conservación marina, y por el otro lado está trabajando el sector marítimo, a lo mejor con datos importantes en términos del agua, de dónde va a colocar las boyas. Entonces, cada uno trabaja eso. Lo que queríamos, o sea, digamos, ilustrar el tema de se sigue trabajando en silos y así se toman las decisiones cuando vas a ver ahí solo una capa, ¿no? Entonces, en cuanto a las tendencias, básicamente, sobre cómo hacer este aceleramiento de los ODS, Panamá, al igual que otros países de la región, básicamente tiene que apurarle el paso a a trabajar sobre la prosperidad y el que no se quede nadie atrás, y por el otro meterle muy fuerte al tema del planeta. Aquí no voy a entrar eso en detalle, pero básicamente empezar a trabajar, digamos,
no pensando lo mismo, que pienso el sector económico por un lado y luego más tarde me acuerdo de qué era lo que decía la parte ambiental, sino cómo trabajas con ese capital natural ya como base de tus intervenciones o de tus aspiraciones de desarrollo. No traje ese slide, pero hay un slide o digamos una imagen que estamos trabajando mucho, que básicamente es que colocamos los ODS relacionados a planeta como agua, por ejemplo, ecosistemas terrestres y el de cambio climático como la base para que pueda ocurrir la prosperidad y eso a su vez lleve entonces a transformar la vida de las personas. Básicamente pues para mover la aguja, ¿no? En términos de lograr las metas al año 2030, ¿no? Algo que quería mencionar del tema de la búsqueda de datos es ir más allá de las encuestas de hogares, utilizar centros, datos de registros administrativos de entidades sectoriales, por ejemplo, y al momento de hacer la cartografía poder definir primeramente, o sea, cuál va a ser la unidad que se va a utilizar, la unidad mínima para análisis, definir el conjunto de esos indicadores localizables de ODS, o sea, no los tienes que trabajar con todos, se puede priorizar y disponer los mapas en capas, ¿no? De esta forma nos vamos a poder dar cuenta dónde están, digamos, exactamente esos puntos de intervención donde nosotros queremos llegar. Ya casi cerrando, hay algo súper importante y son los retos que tenemos de precisamente cómo romper con los silos y el trabajar sectorial. Insistimos mucho en esto porque es algo de lo que se previó al momento de adoptar la Agenda 2030, que como decía es la agenda de todos, ¿no? Todos los días sale algo diferente, entonces ¿cómo vas a ir alineando? ¿Cómo alineas la Agenda 2030 con las prioridades del país? Preguntas que nos llegan, ¿cómo alineo ahora si ya yo había hecho mi plan de desarrollo local a nivel municipal y ahora yo qué hago entonces con esta Agenda 2030? Y así con cada uno de los temas, cada vez pues haciéndose mucho más complejo, ¿no? Y de ahí por qué la apuesta a ir, digamos, empezando, digamos, abarcando lo que puedes ir resolviendo para ir mostrando soluciones de una manera más rápida. En este caso, esto es digamos, una estructura donde lo que miramos es cómo conectas, ¿no? Los, digamos, ODS vinculados, como decía, por ejemplo, hambre cero, cómo lo vas conectando, cómo eso está conectado, interconectado, las metas, los indicadores, con que los ecosistemas terrestres estén saludables, cómo al final también esto va conectado con, digamos, el medio marino, con innovación, tecnología, ciudades sostenibles, pero a la vez hacer ese cruce entonces entre esas metas que se establecen a través de la Agenda 2030 a nivel de lo que has priorizado a nivel de país, pero entonces mirar qué fue lo que dijo el país que iba a hacer o a qué se comprometió a través de las contribuciones nacionales determinadas, que es lo que ha exigido el Acuerdo de París. Volvemos a lo mismo, también en un mismo, o sea, interesante, en un mismo clúster, por decirlo de alguna manera, se trabaja, digamos, en silos, es decir, están los que están mirando cambio climático por un lado y a lo mejor los que están trabajando el tema de agua lo están mirando por el otro. Entonces, ¿cómo empiezas a ir acercando esa data para mejor toma de decisiones? Lo que decíamos de los enfoques multidimensionales, que básicamente esos colores que ven allí es que, o sea, todavía seguimos dividiendo, o sea, esos son los ODS de planeta, estos son los de personas, esto es lo de prosperidad. La idea es que eso se superponga y te des cuenta cómo puedes hacer esa intervención a nivel multidimensional, cómo las metas y objetivos están interrelacionados y además cómo se genera masa crítica para que pueda haber impacto en vez de que esté todo, digamos, difuminado, ¿no? De esta manera las exclusiones y privaciones digamos, se pueden visualizar de una mejor forma, ¿no? Y las capas, como decimos, permiten una mejor toma de decisiones, permite también una mejor organización y ser realmente más costo eficientes de dónde van a estar las primeras prioridades para acelerar esos logros en lo social, económico y en lo ambiental. Así que, digamos, no se podrían ver una a una, como digamos ven en la imagen de la izquierda, donde básicamente yo le llamo eso como si fuera la piscina olímpica, donde cada uno, que yo creo que eso es lo que nos pasa mucho, o sea, la gente piensa que el espacio en el que está en la piscina, que es la misma piscina para todos, en mi carril es donde yo tengo y manejo el control y no me doy cuenta que es como el mismo espacio, pero entonces cada uno quiere decidir sobre solo eso cuando en verdad es una sola unidad, ¿no? Entonces la apuesta es este enfoque multidimensional sobre los territorios, ¿no? Qué grupos de poblaciones específicos y exactamente a qué problemas se quiere anotar.
Y algo importante también de una mirada que estamos haciendo en el PNUD es como un poco dar la vuelta y normalmente trabajamos sobre árbol de problemas y ahora queremos empezar a hacer este trabajo de trabajar sobre las soluciones. Yo a esto decidí llamarle ayer como un mecanismo vintage porque no es algo como nuevo, esto lo vienen trabajando las escuelas de sociología y de politología en términos de, en efecto, o sea, cómo haces una intervención, digamos, integrada, más holística. Pero aquí, digamos, la novedad es que estas respuestas que tienen que ser coordinadas también van a poder, digamos, apoyarse hoy día con innovación y tecnología, por ejemplo, el blockchain, telefonía celular, software especiales que permitan esa generación y monitoreo de datos en tiempo real, ¿no? Para, digamos, poder cambiar estas realidades en el contexto local. Y esta es, digamos, pues la manera en que lo estamos, digamos, poniendo sobre la mesa, que creemos que es una buena manera de ir tratando de ver resultados de forma más concreta. Esto es lo que les mencionaba, básicamente lo van a ver aquí en imágenes. El tema de las capas, esto de las capas a mí particularmente me gusta mucho por lo que decía. Si trabajamos nada más con un sector y un actor, ese actor trae nada más su información. En la medida que des las capas te permite hacer una priorización conjunta y llegar a consensos o a puntos en común, digamos, mucho más rápido. Imaginar, por ejemplo, poder superponer brechas donde tienes el de pobreza multidimensional, el de acceso al agua, saneamiento, desnutrición y a la vez las zonas vulnerables a cambio climático. Esto es un ejemplo rápido, ¿no?, de cómo se vería, o sea, lo que decimos, o sea, dónde debes poner el foco de atención. Digo, esto es muy sencillo, o por lo menos se dice muy sencillo, me refiero, es claro, a veces los recursos son limitados, el tiempo es limitado y tienes que hacer intervenciones que sean lo más estratégicas posibles y es la idea de poder mirarlo a través de los hotspots, ¿no? Y cómo mover la aguja y hacer este monitoreo que también debe ser multidimensional para que podamos atender de manera mucho más, digamos, inteligente ese poder transformar las vidas, ¿no? El ejemplo de la cuenca, y ya muy rápido para cerrar, y estoy básicamente en el tiempo, es que con la Autoridad del Canal de Panamá nos hemos permitido digamos, tener a la cuenca como un laboratorio de ideas en donde la cuenca del Canal de Panamá pueda desarrollar, a partir de este año que hemos, digamos, firmado una nueva alianza, poder desarrollar datos que sean propios de la cuenca para poder ir comparando en el tiempo. Por ejemplo, que la cuenca tenga su propio índice de pobreza multidimensional, habrá que decidir participativamente si va a ser a nivel de subcuenca, si va a ser a nivel de algún ecosistema en particular, a nivel de qué corregimiento, poder trabajar también que puedan contar, habrá que ver con qué data se cuenta, con sus propios datos de desarrollo humano, desagregado y así, ¿no? No es que únicamente vemos la cuenca como una prioridad, estamos totalmente de acuerdo de que hay que mover la aguja en términos de que Panamá no puede seguir, digamos, haciendo la mirada solo hacia la parte de la capital y los alrededores, porque hay mucho rezago. Como bien mencionaron antes, sabemos que el Producto Interno Bruto, o sea, se genera y prácticamente, digamos, la mayor inversión está de este lado. Hay una apuesta muy interesante de trabajar a nivel regional con los centros de competitividad, que creo que es otra de las apuestas y súper, digamos, en línea de poder trabajar de esa forma lo que llamamos, pues, localización de los objetivos de desarrollo sostenible y los hotspots. Creo que esta era la última, así que sí, muchísimas gracias. Me llevo el agua.